¿Qué tal, Ana? Muy bien, muy buenos días, con muchas ganas de este momento con vosotros. Me alegro mucho que estés porque, como decía un poco en la presentación, me parece que es un tema que nos obliga casi, ¿no? Que nos obliga a, no digo a dominar, pero sí a conocer, no sé si son pautas de comportamiento. Explícanos en qué consiste exactamente o cuál es el objetivo fundamental de tu trabajo como pedagoga en esta sociedad puntual en la que nos movemos ahora, ¿no? O qué es lo que más te ocupa y te preocupa. Pues me ocupa, y me ocupa, sobre todo me ocupa la educación en el sentido más amplio del término, ¿no? En seguir humanizando a la sociedad, en no perder, ¿no? Lo más genuino del ser humano. Y ahora mis últimos campos de trabajo son la resiliencia, que supongo que es el gran tema de hoy, y la neuroeducación. No, el tema de hoy es el que tú quieras porque estamos aquí para aprender. O sea, tú eres pedagoga y nosotros aprovechamos. A ver, si algo de bueno tiene tan denostadas como están las redes sociales, etcétera, es precisamente que nos permite acercar a esta serie de personas, en tu caso, o de temas que nos interesan y que nos interesan a todos mucho y que por iniciativa, motu propio, no lo vamos a hacer. Entonces, si lo metemos un poco con calzador o de otra manera contado, si no tenemos que ir a estudiar, entre Claro. comillas, pues esto es todo como mucho más fácil, ¿no? Entonces, a ti, ¿qué mensaje inicial te gustaría trasladarle a todos aquellos que estamos aquí pendientes a modo de titular un poco, ¿no? De todo el temario. ¿Qué mensaje te gustaría trasladarles? ¿Qué es lo que más te preocupa a ti de aquello que nos falta a los demás? En este caso, tus alumnos seríamos, ¿no? Bueno, yo creo que a todas las personas es no perder nunca las ganas de seguir aprendiendo. Yo Ajá. creo que ese es el gran mensaje, ¿no? Si no perdemos esas ganas de saber, la curiosidad, ¿no? La motivación por lo desconocido, quieres que no, vamos a vivir más y mejor. Sí, aprender. No, sí, tener curiosidad, ¿no? Tener esas ganas de saber, ¿no? De conocer nuevos mundos, nuevas maneras, nuevas formas, ¿no? De vivir la vida. He contado hace bien poco, precisamente me llamó la atención, debería ser algo elemental, pero te choca un poco, ¿no? Acostumbrado como estamos a, no sé si aprender lo que no debemos, porque todo se aprende, pero a que nos interesen solo unas determinadas materias, ¿no? Cuando uno de los concursantes de Pasapalabra, Pablo, Uh -huh. no sé cómo se llama, pero el que ganó no sé cómo se apellida, el que ganó ha sido también de las redes sociales el bote, uno de los últimos botes, le preguntaron, antes de ganarlo además, ¿qué harías tú con el dinero? La típica y Sí. tradicional pregunta, ¿no? Y dijo, pues estudiar. Uh Y -huh. claro, te queda así como diciendo, joder, si lo metemos con calzador siempre el término estudiar como aquel ejercicio casi agonístico, sacrificado, etcétera, de estudiar lo que no nos interesa y demás. Claro, el hombre decía yo, tener tiempo para estudiar. O sea, el dinero a mí me viene bien para no tener que trabajar, para dedicar mi vida al estudio. Y claro, dedicar la vida al estudio así genéricamente hablando, parece como una cosa costosa y no lo es. Ese es el mensaje que tú estás trasladando, ¿no? Aprender es la cosa más fantástica que existe en la vida. Lo que pasa, y aquí es donde quiero hacer especial hincapié, es que a lo mejor solo queremos aprender muy pocas cosas y sobre determinado asunto, ¿no? Y eso nos limita, de alguna manera. Piensa que nuestro cerebro está hecho para aprender, o sea, Mm, venimos biológicamente programados para aprender. claro. Aprender es fácil. La idea de detrás es si lo hacemos por vocación o porque nos gusta, ¿no? Por esa ilusión de querer aprender, o si lo hacemos por obligación. Pero aprender para nuestro cerebro es muy, muy fácil. Desaprender es otra cosa, ¿eh? Desaprender ya nos cuesta mucho. Pero aprender, biológicamente venimos para aprender, Claro, como seres y humanos. lo hacemos, pero lo hacemos sobre lo que nos interesa y se trata de que nuestra mente se adapte al conocimiento como algo verdaderamente atractivo en general. Y ese es un poco tu trabajo, es lo que tú tratas de transmitir, ¿no? O sea, claro que el ser humano tiene una curiosidad enorme sobre lo que le interesa, pero a lo mejor otras cosas que no le interesan, pues su cerebro no le alcanza para discernir aquello que tiene que aprender, aunque no que tiene, porque ya estaríamos hablando de algo forzoso, ¿no? Como castigo, ¿no? De aquello que le interesa aprender, ¿no? Claro. Aquí Pere Estupiñán, que es un gran divulgador de la ciencia, ¿no? Dice, hay que rascar donde no pica, ¿no? Hmm. Rascar donde no pica, o sea, poner el gusanillo para que la gente diga, ah, ¿y aquí qué hay detrás, no? ¿No? ¿Y esto cómo se hace, cómo es, o cómo, no?
intentar eso, despertar ese gusanillo que tienen los niños tan innato, ¿no? De querer saber. Y no vivimos demasiado centrados en un tema, en una temática, en algo que nos en aquello que fundamentalmente nos interesa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ampliar ese terreno, ese espacio de conocimiento? Para tener curiosidad por otras cosas, en una palabra. Claro, pero eso yo creo que va mucho eso con la personalidad, ¿no? Con querer, con querer seguir siendo curioso, ¿no? Con querer seguir siendo niño o siendo niña, ¿no? Eh, porque cuando perdemos eso, ya perdemos eso, las ganas de seguir viviendo muchas veces, ¿eh? O sea, que va muy unido esa curiosidad. Y entonces, ¿cómo no limitarse? Por ejemplo, el viajar, ¿no? O sea, una de las grandes fuentes de aprendizaje es el viajar o el contrastar con otras culturas, con otras maneras de hacer, ¿no? O los libros que tú tienes ahí detrás, ¿no? Cada libro es un viaje, cada libro es una experiencia y cada libro es un aprendizaje. Entonces, el aprender en el sentido más amplio de la palabra, ¿eh? No tiene que pasar por una escuela ni por una entidad formal solamente, sino el aprender es con una buena conversación delante de un café o de un té, ¿no? Y aprender es lo que estamos haciendo ahora. Uh-huh. ¿La gente quiere aprender de verdad? ¿O es vaga? ¿O le falta iniciativa? ¿O le falta quien le aconseje? A ver, hemos dicho que estamos hechos para aprender, o sea que eso nos viene de serie. Lo que también nos viene de serie es que como especie animal, ahora ya como animal, tendemos a ahorrar energía. Entonces, entre el hacer y el no hacer, mucha gente decide no hacer, pero solamente por ahorrar energía. Ya, pero Entonces, fíjate un detalle muy curioso que a mí, bueno, me llama la atención a mí, nos llamará la atención a cualquiera, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que el debate está permanentemente alimentado por unas cosas u otras, por lo que sea. Tanto da, pero sobre todo que se escenifica, ¿no? En redes sociales, en fin, que todo el mundo tiene esa oportunidad de comunicarse incluso con todo el mundo, no con la persona que tienes al lado tomando café, ¿no? Y es curioso que ello coincida, o sea, un momento en la historia de la humanidad en la que efectivamente la comunicación es muy grande, muy vasta, por decirlo de una manera más contundente, y sin embargo el interés por conocer es poco. Es decir, todo el mundo entra en debate, pero todo el mundo hace muy poco interés por informarse. Hablas claro. de política y la gente solo escucha a su partido, o solo lee su periódico, o solo escucha su emisora de radio, pero quiere entrar en el debate, y quiere entrar en el debate para defender unas ideas que no son completas porque no se informa o no nos informamos debidamente, ¿no? Sí, sí, claro, eso va a pedirnos mucha más energía. Además, ¿no? Con la situación de hoy en día de las redes, los algoritmos ya nos están Sí. mandando. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y yo creo que hay una asignatura que no podemos perder, que es la del pensamiento crítico. Y para tener un pensamiento crítico tenemos que tener fuentes contrastadas y no quedarnos solamente con lo superficial, ¿no? Tú decías, tenemos mucha información, pero tenemos mucha información muy liviana, o sea, la gente no profundiza, ¿no? O no contrasta o no quiere argumentar. Entonces, una buena asignatura de oratoria y una buena asignatura de pensamiento crítico, no como asignaturas, sino dentro de las asignaturas, sería básico. Ana, ¿y eso porque es? Quiero decir, se puede perdonar, por ejemplo, en las gentes que están tomando el café, porque nos gusta a todos debatir, porque nos gusta tener razón, porque etcétera. Pero es imperdonable, por ejemplo, en la gente que acude a tribunas públicas, oradores, las dichosas tertulias, etcétera, y tampoco se informan, tampoco van medianamente informados, nada más que con lo estricto y con lo elemental para pasar el café, ¿no? Uh-huh. Sí, pero bueno, eso ya es la responsabilidad de cada De uno, cada ¿no? uno. De, ¿qué es tu voz, ¿no? Y qué representa tu voz. Tendríamos que ser como muy respetuosos, igual que has dicho tú con el tiempo, pues con lo que lanzamos al mundo, ¿no? Porque las palabras son muy poderosas para bien y para mal. Cuéntanos, porque me gusta hurgar un poco en los orígenes. ¿Por qué estudias tu pedagogía? ¿Por qué te interesa a ti, casi como niña o como adolescente, la Sí. pedagogía? Pues mira, a mí me gustaban tanto los animales como los críos. Sí, sí, sí. Y en aquel momento económicamente no me podía permitir ir a estudiar veterinaria porque tenía que desplazarme y me incliné por la educación. Pero tanto me atraía una cosa como la otra. Ahora no me arrepiento, ¿eh? Pero ahí empezó. Siempre
con los críos más pequeños siempre he tenido como una atracción básica y los que me he dedicado, que he sido en la universidad estos 30 años, que ya no son tan niños evidentemente, pero que te estimulan mucho más, ¿no? Porque, bueno, porque te retan también, ¿no? Y te desafían intelectualmente, que eso es muy interesante como profesor. ¿En qué se educa un niño? ¿En qué se educa un niño? En casi todo, porque venimos preparados justamente, hemos dicho, ¿no? Para aprender. O sea, cuando nacemos somos una de las especies que venimos más limitadas, justamente, y donde la educación es más importante, más que cualquier otro ser vivo, ¿no? Entonces, nos tenemos que educar en todos los aspectos, de una educación integral, ¿no? Desde lo más biológico, ¿no? Los hábitos para poder sobrevivir, hasta lo más trascendental. Y sin embargo, que poco educados llegamos a la madurez, ¿no? ¿Por qué? Poco educados en todos los sentidos. No estamos hablando de la educación social, que eso ya requerirá Eh, su punto y aparte, ¿no? Llegamos muy poco educados en la inmensa mayoría de los órdenes de las formaciones, ¿no? sí, pero por ejemplo ya se van haciendo pasos, ¿no? Vamos tomando conciencia, ¿no? Por ejemplo, se está tomando conciencia de la importancia de las emociones, ¿no? Porque a veces asimilamos la educación escolar, ¿no? A saber una serie de conocimientos, de conceptos, básicamente, ¿no? Y ahora vemos que después necesitamos habilidades para la vida, ¿no? Habilidades Sí. para manejarnos por la vida o para saber, pues eso, vivir y sobrevivir a una pandemia. Y eso no pasa solamente por conceptos, sino por esas habilidades, esas actitudes, esa manera de enfrentar la adversidad, esa manera, ¿no? De enfrentarse a la vida. A mí nunca me enseñaron educación nada más que en mi casa. En el colegio jamás. ¿Ha cambiado mucho el tema educativo en ese sentido o no? Bueno, hay escuelas y escuelas. Hay escuelas que lo están haciendo muy bien y que siempre lo han hecho muy bien. España en el siglo finales del XIX, principios del XX, fue uno de los países más punteros en educación, ¿no? O sea que hemos vivido momentos álgidos de educación formal, eh, pero bueno, también hay escuelas que no tienen ni los recursos humanos ni los recursos para poder llevar a cabo una buena educación al sentido más amplio de la palabra. Dicho así en el siglo XXI parece imperdonable. Parece una No. herejía. No, no hay medios, o sea, como que en una escuela no hay medios para enseñarnos educación y sí para enseñarnos los reyes godos. A ver cómo se explica esto. Bueno, y sobre todo porque tampoco hemos apostado por los maestros. Los maestros han ido perdiendo su poder, ¿no? O su reconocimiento social, ¿no? Parece como si cualquiera, ¿no? Pudiéramos hablar de educación y quitarle ese papel, ese rol que tenían los maestros y las maestras hace unos años, ¿no? Y apostar por ellos significa apostar por su formación inicial, apostar por su vocación, ¿no? Porque no todo el mundo sirve para enseñar a otros. Lo que está claro es que hay que educar entonces a los mayores antes que a los niños, ¿no? Bueno, si empiezas con los niños, No, no, yo no conseguirás de mayor. si no has empezado con los niños, ahora los que hay que educar son los mayores, porque somos en general los mayores, bueno, en general, pero rotundamente, somos los mayores los responsables, por ejemplo, de la pérdida de dignidad que han sufrido y de reconocimiento de los maestros. No son los niños, somos los mayores, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, la figura en un momento determinado, figura casi egregia, que tenía un maestro, un profesor, incluso que ha sido la educación de muchos de nosotros, un hermano de las escuelas cristianas, no denostados en un momento determinado, hasta desde el punto de vista religioso. Ellos eran un referente siempre. Incluso para lo malo también eran un referente, ¿no? Y resulta que de repente esa figura ha desaparecido por completo, y ha desaparecido por completo. No sé si porque los padres han asumido o han querido asumir ese papel, no sé si porque los padres han denostado la figura del profesor, del maestro, pero de luego no han sido los niños. Los niños cuando esa figura estaba ahí, la teníamos un respeto reverencial. Sí, sí. ¿Y por qué se Bueno, la produce? sociedad, ¿Por qué? por todo, por la presión de la sociedad, porque los tiempos han cambiado, las familias han cambiado, la escuela ha cambiado, ¿no? Aún tendría que cambiar más, pero ha cambiado. Las reglas del juego han cambiado, entonces estamos buscando referentes, a veces equivocadamente, porque si los referentes de nuestros chicos son los influencers, ¿no? O fulanito que está en su casa haciéndonos fotos tal, y eso es lo que nos atrapa, tenemos un problema como sociedad.
Parece inevitable, donde esté el divertimento, quita el sacrificio, ¿no? Mientras se pueda, eso es inevitable. Otra cosa es que digamos, bueno, vamos a ver, claro que van a existir los influencers, claro que va a existir todo aquello que está apoyado o en la vanidad, que para mí es la fuerza motora del mundo, o en el negocio, ¿no? En el interés crematístico, que sería la segunda fuerza más poderosa del mundo. Mientras dejemos que eso esté ahí, pero somos muchos los que tenemos la oportunidad, no sé si incluso la facultad, el privilegio, en cualquier caso, de llevar a cabo estas labores. O sea, yo te he visto a ti en charlas, en el BBV, ahora estás aquí en 50.000 foros. Yo hago estos foros porque Claro. considero que además de entretener en un momento determinado, si tenemos esta facultad o esta ventana al alcance de nuestras manos, está bien que la utilicemos de una manera divulgativa. Somos nosotros, eso sí, decir la sociedad cambia, claro que cambia, pero insisto siempre lo mismo, es que cambiamos los mayores, o sea, no le pidamos al chaval que deje de ver los vídeos, que deje los videojuegos, que deje los influencers, que deje los Instagram, etcétera, porque él a su edad lo que busca fundamentalmente ocio, es decir, tiene que haber personas como tú que se encarguen de trasladarles esa educación que puede ser paralela a su ocio, evidentemente, pero donde les abran los ojos y les diga, oye, que en el mundo hay muchas más cosas, que el conocimiento es lo que te va a dar la felicidad, ¿no? Sí, sí, sobre todo ese espíritu crítico, ¿no? De decir, Mm. vale, yo estoy consumiendo esto que me está aportando, esto hasta dónde me está llevando, ¿no? Lo que tú decías, esto lo estoy haciendo por vanidad, esto lo estoy haciendo por no estar separado de mi gremio, ¿no? De compañeros y compañeras, esto lo estoy haciendo, ¿no? Pero que tengan esa capacidad de reflexión. A alguien les tiene que trasladar esa capacidad de reflexión, si no, no la van a tener fácilmente hasta que sean mayores, ¿no? Sí, lo que pasa es que los podemos ir enseñando y ayudando a tener ese espíritu crítico. Utilizamos los mayores, más allá del ocio, el entretenimiento, la curiosidad, etcétera, las redes sociales en tanto en cuanto es un vehículo transmisor fabuloso de comunicación, ¿no? Debidamente, nos quejamos siempre de la actitud de los niños, pero los demás, los que, como decíamos antes, los que tenemos ese privilegio, esa opción, esa oportunidad, ¿las utilizamos de verdad en ese provecho? Muy poco. Muy poco, claro. Muy poco por eso, por lo que conllevan las redes sociales y lo que hay detrás, ¿no? Entonces, tú puedes hacer un buen uso de las redes o puedes hacer un mal uso o un abuso, ¿no? Que es lo que acaba pasando muchas veces. Pero ahí nuestro criterio, ¿no? Y nuestro planteamiento de reflexión, de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Que ya Claro. somos maduritos para saber qué estamos haciendo con nuestra vida. Bueno, hablamos de la educación en general, de la educación que debe recibir el individuo. A mí me gusta hablar mucho de la educación social, por decirlo de alguna manera. Bueno, no sé si es el término más correcto. Hablo de la educación en el sentido del comportamiento que el individuo tiene en sociedad, ¿no? Ajá, Que me parece que es determinante en casi todo. Y lo ajá. dejamos casi siempre de lado, ¿no? Parece que la educación es saber comer bien, no decir tacos, ser exquisito, no, es mucho más que eso, es fundamentalmente el moverte en sociedad con, no sé, explícalo tú, con un respeto, con un todo. Y esto lo tenemos muy abandonado, esta materia, ¿eh? Sí, sí, sería el civismo, ¿no? El Civismo. respeto hacia los demás y hacia uno mismo también, ¿eh? Porque muchas veces. Y eso significa ver al otro como un legítimo otro, o sea, que no somos más que nadie, no somos más que nadie. Entonces, bueno, es un mínimo de convivencia, ¿no? Si yo quiero que las personas sean amables conmigo, yo tendré que ser la primera en ser amable, ¿no? O si yo quiero que la gente me respete, yo tendré que respetar a los demás. Entonces, nosotros somos el primer modelo para hacer, ¿no? Lo que decía Gandhi, ¿no? Ser tú el ejemplo, ¿no? Del cambio en el mundo que tú quieres que sea, ¿no? Se empieza por ti mismo, empieza tú siendo el cambio. A lo mejor también son, bueno, a lo mejor no seguro, ¿no? Son también los valores. Yo ponía antes un tuit y recordaba siempre una frase, un aforismo, que en una ocasión leí, no es el traje, es la educación, ¿no? Y es verdad que, sin embargo, claro, cuando priman una serie de valores, si no valoramos en la educación del contrario no, o del enemigo, a veces es enemigo y es rival, ¿no? Hablando de cuestiones políticas, o hablando de... Si no valoramos la educación y valoramos mucho más la apariencia, la fachada, el traje, ya estamos partiendo de un mensaje equivocado, ¿no? Totalmente. Porque además todos los prejuicios o todas las etiquetas no nos ayudan a Claro. acercarnos al otro, ¿no? Por ejemplo, las personas sin hogar, ¿no? Que viven en la calle.
Dice, lo que más nos duele es que no nos miráis a la cara. O sea, no, nos tratáis como si fuéramos cosas. O sea, hemos perdido como esa dignidad de lo humano, ¿no? Tú a una persona cuando hablas con ella le miras a la cara. Claro. Dice, y nosotros cuando estamos en la calle ni os dignáis, ¿no? Mirarnos a la cara. Pasamos a ser cosas. Entonces, ¿cuán doloroso es eso? ¿No? Grave eso me hace pensar a mí muchas veces, es verdad que nos comportamos así. No sé si es una actitud defensiva, ¿no? Contra la mendicidad, pero es que hacemos lo mismo contra un señor que está interpretando una pieza de música que a lo mejor viene de cualquier país del este de ser un profesor y especialista además, ¿no? Y está tocando en la calle el hombre para sobrevivir y no nos dignamos en mirarle. Eso todavía me parece más grave. El otro es, o puede ser, una actitud de defensa, pero esto es de desprecio total y absoluto, ¿no? Por eso decíamos, ¿no? Que la persona que hay detrás no Sí. tiene nada que ver con el traje, con la manera de su circunstancia vital en ese momento, ¿no? La resiliencia, palabra súper de moda, que habla de la facultad del individuo para, no sé, para afrontar situaciones extremas, difíciles. Este es un tema de debate más que interesante, la resiliencia, ¿no? Totalmente. Nuestra felicidad depende mucho de eso, obviamente. Sí, lo que pasa que lo que da pena es que la gente hable de resiliencia ahora cuando estamos metidos en una situación tan grave como sociedad, ¿no? Porque la resiliencia se tendría que estar trabajando, pues yo lo digo siempre, digo, desde que estamos en el vientre materno, porque si la madre está estresada o está sufriendo, ese niño o esa niña tendrá menos posibilidades de ser resiliente después. Entonces, cuán importante es trabajar la resiliencia ya desde que estamos en el vientre materno, ¿no? Y eso, y tendría que estar presente como una parte, ¿no? De los conocimientos que tenemos que adquirir para poder vivir, para poder convivir, ¿no? con los demás. ¿Nos preparan para eso? No. Poquito, poquito. Ahora se está eso, tomando más conciencia, ¿no? Ahora ya todo el mundo habla de resiliencia, piensa que en los países anglosajones es un término que se estaba trabajando ya hace muchos años, pero aquí ha costado que se incorpore y a veces se hace un mal uso, ¿no? Cuando ya todos los políticos hablan de resiliencia también podemos empezar a A sospechar. preocuparnos, ¿no? A defendernos, a tomar una actitud defensiva. Pero, Porque, ¿sabes qué pasa? Que a mí me da la sensación siempre que hablamos de todas estas cosas, a ver, creo estoy de que la sociedad está animada y expectante por conocer, por saber, por dominar, por buscar la felicidad a fin de cuentas, por buscar tu lugar en el mundo que no es el de transeúnte precisamente, ¿no? Y sin embargo, tenemos que rebuscar en lugar de encontrarnos, ¿no? O sea, tenemos que rebuscar, ¿no? Yo hago curso de meditación para concentrarme y de yoga por la mañana, me levanto a las 7 y tengo mi media hora. El otro hace su pilates, el otro estudia o va a los psicólogos. Y cada vez que hablas de todos estos temas de resiliencia, de educación social, de la asertividad que hablaremos ahora, etcétera, es como lo tengo que ir a buscar a algún sitio. Tengo que ir a ver una charla aquí o una conferencia allá, cuando esto me tendría que venir como un valor añadido incluso en mi propia empresa laboral o en mi colegio, por supuesto, o en mi entorno familiar o en mi hábitat. Y no está, hay que buscarlo. Entonces, mal vamos, si el individuo por sí es vago y no tiene interés y de otro lado tampoco se lo metes por los ojos, lo dejamos reducido a un pequeño sector de la sociedad o de la población que de verdad tiene interés en buscar y en encontrar eso, ¿no? Está muy sí, escondido, un tema que tendría que estar ahí, nos lo tendríamos que quitar de encima, ¿no? sí. Déjame hacer un kick-cut en una de las frases que has utilizado, que es la felicidad, ¿no? Que estamos buscando la felicidad. También tenemos que pensar, hemos caído en una happycracia, ¿no? Y de eso hay varios libros que hablan de la happycracia, en ese sentido de que nos vemos como en la obligación de siempre estar bien, ¿no? Y la vida no es esto. La vida no es esto. Entonces, ser conscientes, ¿no? Que en la vida habrá momentos que pasaremos por el dolor, como hemos pasado con la pandemia, y que también habrán sufrimientos y que habrá momentos que no serán buenos, forma parte de la vida. Lo digo porque muchas veces cuando una persona se ha creído, ¿no? Y se lo ha creído, que la vida es así, ¿no? Que es de color de rosa y que todo, ¿no? Siempre tenemos que estar bien y pasa cualquier situación,
es como se piensa que ya ha acabado la vida, ¿no? Como en esa sensación de tocar fondo, ¿no? De dejarse ir. Es cuando la gente se deja ir, ¿no? Y por eso hay también tantos suicidios ahora y hay tanto malestar mental en la sociedad. Entonces, entender que la vida no es solo ser feliz, que vamos a pasar por momentos de no felicidad, pero eso forma parte de la vida. Yo creo que también es una enseñanza que es básica y que a veces no lo tenemos tan presente. Hablas de la happycracia, un poco que vendría a ser la filosofía del hedonismo, del Sí, placer o del gozo permanente. Bueno, pero eso, claro, eso tampoco hay que entenderlo negativamente, hay que entenderlo con que no todo va a ser placer, pero sí buscar el placer, la felicidad, la sí. satisfacción, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno siempre que no pienses que, Sepamos que toda la claro, vida es rosa, ¿no? Es claro. verdad. La asertividad, háblanos de la asertividad, que creo que lo más importante en esta vida me parece que siempre, independientemente de lo que hablamos, es la actitud del individuo hacia, ¿no? Sí. ¿Qué es la asertividad? Bueno, justamente, ¿no? Ese trabajar o hablar o comunicarte con ese respeto máximo, ¿no? Sin agredir, pero sin ser agredido. Pero pasa también por reconocer, ¿no? ¿Qué necesidades tienes tú para poderlas expresar al otro? Porque muchas veces eh, creemos que el otro nos va a entender sin que nosotros le expresemos nuestras necesidades, ¿no? Y Sí, de sí. ahí nacen muchos malos entendidos, ¿no? Entonces, ¿cómo no ser ni pasivo ni agresivo, ¿no? ¿Cómo es ese máximo respeto de decir las cosas en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con las mejores palabras, ¿no? Claro, todo eso es todo un arte, ¿no? Todo un Yo arte. lo creo. Yo creo que todo esto lo primero son los que hay que trasladárselo. A fin de cuentas no son nada más que exponentes de nuestra sociedad a los políticos, ¿no? Porque muchas veces nos focalizamos toda la crítica en los políticos con razón, para eso lo son los padres de la patria, pero por otra parte exigimos a los políticos lo que no les podemos exigir. Son nuestros representantes, es decir, son el mejor termómetro de lo que es una sociedad, para bien o para mal, ¿no? Sí, sí, sí. Y de verdad se trabaja en los políticos, alguien se preocupa de trabajar en la mentalidad de los políticos. Oiga, mire usted, para ser político, ¿qué hace falta? ¿Un carnet o una formación? Pero una formación de lo que estamos hablando como educación y como comportamiento cívico, ¿no? No de una Ya, educación de tener una cultura más vasta o menos vasta. Y eso tampoco existe, es preocupante. sí, y a veces incluso un mal uso, porque a veces les enseñan asertividad, pero para utilizarla para manipular, ¿me Claro. entiendes? ¿No? Como hablar en público también para hacer un discurso que pueda eh, influir, ¿no? O sea, que todo tiene también una doble lectura, ¿no? Una cosa es saber y otra saber para qué no, porque si me estás utilizando este saber para manipularme, pues malo, malo, malo es. ¿Cómo se consigue transmitirles, ahora sí volvemos a los jóvenes? Mm. A los jóvenes, a ver, de adolescentes tirando maduros, ¿no? Al niño, al jovencito es diferente, ¿no? ¿Cómo les transmites que tenemos que tener otros referentes en la vida que no sean ese guitarrista o ese futbolista o ese actor de cine o ese personaje que puede ser muy bueno en lo suyo, evidentemente, y merece todo el respeto, pero que a lo mejor como persona no tiene por qué aportarnos absolutamente nada, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se le Bueno, transmites eso? hay diferentes prácticas o estrategias educativas que puedes hacer, ¿no? Depende de si son un poco más grandes, pues no sé, hacer la línea de la vida y ir mostrando en tu proceso vital, ¿no? Cuáles han sido aquellos puntos, ¿no? De tu vida que han sido más significativos y qué persona ha habido detrás, ¿no? Entonces, que se den cuenta que las personas que están detrás no son alguien etéreo, ¿no? Sino que son personas muy concretas, ¿no? Y esas personas concretas que te aportaron, ¿no? Para ese momento vital que has tenido que hacer frente, ¿no? Bueno, digo esta estrategia como cualquier otra, ¿eh? Pero que se den cuenta, el sé darse cuenta. La Es muy difícil eso que dices, Ana, muy difícil. O sea, el chico que tiene 15 años o 16 o 17 o 18, ¿eh? Incluso en la sociedad actual o 21. Es muy difícil que vea más allá del éxito, porque es el éxito lo que prima en la vida. Entonces ese personaje, que insisto, puede ser un actor, puede ser un músico, puede ser un cantante, puede ser lo que sea, que a lo mejor como persona no transmite absolutamente nada, para ellos representa todo en la vida. Y representa todo porque es un triunfador. Y vivimos en una sociedad de impostura, es evidente, pero es una sociedad que está marcada por esos cánones, la sociedad del éxito, no vale otra cosa.
¿Quién le transmite a los chavales que no es ese el éxito? Que el éxito no consiste en vender discos o en ganar muchos millones siendo un Ortega. ¿Quién se lo transmite? No se lo transmite nadie. No se lo transmite hoy ni los medios de comunicación, porque antaño a lo mejor los medios de comunicación sí transmitían otra imagen de eso. Sí, pero lo que tú decías, ¿no? Tú decías que cuando la gente intenta, ¿no?, buscar la felicidad, ¿no? Pues eso, pues hace pilates o hace yoga o hace mindfulness, o, ¿no? Mm. ¿Qué hay detrás de todas estas técnicas? Un para y piensa. O sea, un para, un Correcto. parar, un Para y parar. piensa, para y piensa, sí. Y entonces, si no paras, la vida te para. ¿La vida te para? A veces la vida te para. A Te para. veces. A veces la vida te para, Y ya cuando sea. no te para la vida, Bueno, eres un ser un estúpido. no, normalmente te para. Ya puede ser por una enfermedad o por alguna historia de estas que haces un parón y es cuando dices, haces un balance de tu vida, ¿no? Y es esto lo que yo quería. Pues antes de que la vida nos pare, parémonos. Mm. Un tema a preocupar y sobre lo que habría bueno, a lo mejor entronca con varios de los temas que hemos hablado, la intransigencia del ser humano, ¿no? La Ajá. intransigencia no del ser humano, perdón. La intransigencia de esta sociedad, del ser humano de esta sociedad, bueno, en la que nos toca vivir, evidentemente. Eso, mira, Wagensberg es bueno, un gran referente, tiene unos libros muy interesantes, fue el director de Cosmo Caixa, ahora hace un par de años que se murió. Y él decía, ¿cuál es la diferencia entre observar y comprender? ¿No? Y él lo que decía es que observar es como jugar a las 7 diferencias, ¿no? Cosas que parecen muy iguales, ¿no?, que tienen diferentes, eso es observar. Pero para comprender al otro, ¿no?, para el hecho de comprender, tienes que ver cosas que son muy diferentes que tienen en igual. Entonces, cuando tú coges dos personas, ¿no?, por muy diferente que sea a ti, ¿qué tiene de igual a ti? ¿No? Entonces, cuando comprendemos al otro, ¿qué nos iguala? Pues nos iguala, por ejemplo, esto es una técnica que se utiliza mucho en mediación de conflictos, ¿no? Cuando se cogió, por ejemplo, a los padres de personas de ETA, ¿no?, muertas, a los hijos también, o sea, los padres de personas que así habían sido fallecidos, ¿no?, por los etarras, ¿no?, Uh-huh. ¿qué les igualaba? Que tenían hijos muertos. Eso era lo que les igualaba. Claro. Ese dolor es lo que le igualaba. Y ahí podían empezar a trabajar. No la diferencia. La diferencia estaba clarísima. Pero ¿qué tenemos en común? Tenemos en común un dolor de un hijo muerto. Y a partir de ahí se puede empezar a trabajar. Para comprender necesitamos saber qué nos une al otro, por muy diferente que sea. Porque por muy diferente hay algo que nos iguala. Pues fíjate, y hoy en día extrapolamos los problemas de los que estamos hablando, que a fin de cuentas son los problemas de una sociedad adulta, de la sociedad madura. Los hijos o los chicos estamos todavía en proceso de poderlos formar, ¿no? U ofrecerles un mundo mejor. Nos tendría que igualar eso, es decir, ¿por qué estamos anteponiendo intereses particulares, momentáneos, temporales, etcétera, al futuro de nuestros hijos? ¿Cómo te explicas tú que en esta sociedad en la que ya nos empiezan a amenazar, y la pandemia ha sido un aviso lo suficientemente fuerte, ¿no?, y está el tema del cambio climatológico y está el tema del planeta, cuidemos el planeta, en medio de esta sensibilidad enorme que existe en la sociedad en general, cómo sigue primando el interés particular del sujeto maduro en lugar de el interés futuro e inmediato de todos nuestros hijos? Ahí nuestros hijos también se estarían uniendo. ¿Qué planeta les vamos a dejar? ¿Por qué estamos discutiendo por ganar algo más por el interés de nuestro negocio, de nuestro área, de nuestro comercio, en lugar de trabajar todos en común por el interés del planeta que les vamos a dejar a nuestros hijos? Sí, sí, ese es el punto, o sea, pasar de lo ego al eco, Exacto, ¿no? exacto, Y exacto. esa es la misión que nos tendría que unir como humanidad. Y la pandemia, si de algo nos tenía que haber servido, es para aprender que aquí o nos salvamos todos o nadie se salva. Entonces, que esto nos incumbe a todos. Esto es muy, 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 muy importante. Y tendríamos que estar remando todos en esa dirección. O sea que si un día de repente se levanta un parlamentario en el Congreso y suelta un mitin en este sentido, pensamos que están sonando las trompetas de Jericó o algo por el estilo. Pues que es que, claro, parece que estamos
escenificando un escenario como idílico, como irreal, cuando es una cosa que está ahí, que además es que ya la estamos sufriendo, de hecho, ¿no? La estamos sufriendo los mayores. O el estar permanentemente quejándonos de nuestros hijos cuando somos, lo que decía antes de los políticos, cuando somos nosotros los que fundamentalmente los hemos formado. Es decir, es que la juventud de hoy, joder, la juventud de hoy es la que tú has formado. Claro, sí, Pedazo sí, de cabrón, me vas a perdonar la expresión porque la digo siempre, ¿no? En tono cariñoso. Es la que nosotros hemos creado. ¿Por qué nos estamos quejando de que los chicos o la gente joven se comporta o es de una manera? Porque los hemos educado así, o en su caso porque no hemos sido capaces de educarlos de otra manera, ¿no? totalmente. Sí, sí, somos nosotros los responsables de lo que tenemos. Ya, pero a lo mejor muchos que nos estén escuchando, que puedan escuchar luego esta charla, dirán, ya, pero yo tengo otras prioridades. La prioridad mía en la vida es precisamente darle el bocadillo de jamón a mi hijo, ¿no? Mejor que los garbanzos y demás. Y al final son otros sectores de la sociedad, y en este caso se estarían apuntando a vosotros con buena intención, pero apuntando a los que tienen ese cometido. Si no son capaces de llevarlo hasta al mejor extremo, y no hablo del tema individual de cada uno de vosotros, sino del cuerpo al que pertenezcáis, de la docencia, de las leyes encargadas de la docencia, ¿no? Sí, lo que pasa es que se está viendo que más, ¿no? Impacta mucho más justamente la sociedad, ¿no? La brecha educativa se da más en el fuera escuela que en el dentro escuela, ¿no? Si los chicos tienen poder para poder acceder, ¿no? Pues a una serie de recursos, ya sea deportivos, ya sea de idiomas, ya sea, ¿no? Eso es lo que crea bien la brecha educativa, no lo que pasa dentro de la escuela, sino lo que pasa fuera de la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos esa accesibilidad, ¿no? Para que todo el mundo pueda acceder a una sociedad, ¿no? Que también les puede estar impactando educativamente, ¿no? Cómo hacemos esos puentes entre escuela y sociedad. De hecho, no deja de ser curioso que estemos siempre hablando, cuando hablamos de las leyes de educación, que yo he catalogado de leyes de destrucción masiva por lo general, cuando hablamos del tema de educación nos quedamos siempre, no voy a decir en la hojarasca ni en la parafernalia, no, porque cada tema es importante. Será importante la inversión lingüística, será importante el tema religioso, será importante, cada uno de los temas son importantes. Pero el más importante de eso es la formación que reciben los chicos. Y eso es lo que menos preocupa. Aquí lo que preocupa es si en Cataluña dejan hablar más el castellano, si en el País Vasco reivindican, si en el otro lado las religiones o las no religiones, que si Pero la formación en el vasto sentido de la palabra del individuo, eso no se discute nunca, eso la sociedad se la trae al pairo. El gran debate es por asuntos, repito, que pueden ser importantes, que no digo que no lo sean, que lo son, pero que no son los más importantes, de eso estoy convencido, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso depende del grupo político que haya detrás, ¿no? Y de las intenciones políticas que hay detrás siempre, ¿no? Nada es banal en política educativa, En ¿no? política no, pero después está la sociedad, que es la que debate y la que comenta y la que defiende unas posturas y unas ideas, ¿no? Al final siempre decimos lo mismo. Tampoco, igual que no le tenemos que echar la culpa a los hijos, porque los hemos formado nosotros, tampoco le echemos la culpa a los políticos porque son representantes de la sociedad que hemos creado, ¿no? Sí, sí, hemos votado. Y nos están vendiendo lo que les compramos. Si no se lo comprábamos, no nos lo vendían, ¿eh? No nos manipulaban de esa manera. Sí, sí, no. Por eso decíamos, ¿no? Del sentido crítico y de tener buena argumentación para saber cuándo vas a votar realmente qué estás votando, ¿no? Y para saber discernir siempre, ¿no? Sobre lo que nos están diciendo, si realmente es una fake o es verdad. Háblanos de los neuromitos, Ana. Neuromitos. Sí, bueno, son esas creencias que tenemos, sobre todo desde el campo de la educación, ¿no? Los maestros, los docentes, los profesores, porque nos lo explicaron así, porque la ciencia va avanzando y hay cosas que se pensaban que eran de una manera y ahora la evidencia científica nos puede demostrar que no es de esa manera, ¿no? Entonces, los neuromitos no son más eso que creencias que teníamos sobre la manera de proceder para aprender, ¿no? Y que ahora estamos viendo que realmente nuestro cerebro funciona de otra manera. Y es ir desmontando esas falsas creencias, ¿no? Poco a poco. ¿Cuál es la más llamativa o cuáles son las más llamativas de esas? Bueno, hay muchas, ¿no? La más popularizada, o lo que los estudios dicen que es la más reconocida, es que si nuestro cerebro nada más funciona
No solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro, ¿no? Mm. Entonces ahí se ve que claramente no es bien así, porque depende de lo que tú te estés haciendo. Si yo te digo 2 más 3, pues tu cerebro evidentemente no va a utilizar ni el 10%, porque no necesita utilizar tanto, ¿no? Ujú. La idea es cómo trabajar con el máximo potencial de nuestro cerebro en las escuelas, ¿no? Cómo hacemos trabajar las diferentes áreas, ¿no? Con sus diferentes funciones para que demos lo máximo que podamos dar en la educación. ¿Cómo hacemos que la educación sea divertida para un niño? Para un niño, yo te digo que es muy fácil, o sea, todo lo que es el juego es el disfraz del aprendizaje, ¿no? Diría Francisco Mora. Nosotros jugamos para aprender, pero aprendemos jugando. O Sí. sea, el juego es nuestro elemento de aprendizaje básico, básico, básico. Por eso los juegos nos siguen enganchando, ¿no? Bueno, por todo lo que tienen detrás en cualquier edad, ¿no? Entonces, a ellos la curiosidad les viene dada. O sea, somos nosotros de adultos que dejamos de tener esa curiosidad, pero porque queremos, porque decidimos dejar de tener curiosidad, porque la curiosidad la seguimos teniendo. Nos creemos que ya lo sabemos todo y ahí se cierra la puerta de la curiosidad. Pero si yo creo que no sé nada, o que creo que no, Sócrates, que sé poco, es cuando voy a mantener esa curiosidad abierta. O sea que si la felicidad consiste en volver a jugar con la seriedad con la que lo hacíamos de niños, Sí. habría que pensar que el ser humano tiende a medida que va creciendo y posiblemente deja otras obligaciones que le han prostituido, entre comillas, a lo largo de su vida, que le han alejado de esa verdadera realidad, lo debe de encontrar otra vez en teoría, o hay que volver a hacer un esfuerzo de maduro, de mayor ya. No, si tú lo vas manteniendo es como el ejercicio, como cualquier otra cosa, ¿no? Si tú vas haciendo mantenimiento no hay problema. Si lo has dejado de hacer durante muchos años, pues claro. Pero lo has dejado. Vamos a suponer que la mayoría lo dejan por eso que decía yo de la prostitución, que es hacer un trabajo que no quieres, en resumidas cuentas. El individuo se prostituye en el momento en que por obligación tiene que hacer algo que no le aporta, que no le gusta y que no quiere. Y en un momento determinado, bien porque le llega la edad de la jubilación, bien porque le llega la edad de la reflexión, aunque siga trabajando y empieza a pensar, que mi vida no es solo traer dinero a casa, ¿no? Que tengo que volver a eso, a volver a ser el niño, a jugar con la seriedad con la que jugábamos de niños, ¿no? Sí. Eso cómo lo consigue alguien que de repente se ha perdido en el limbo social y ha estado trabajando. Hombre, sabemos de nuestra plasticidad cerebral, o sea, de poder se puede, es quererlo, es empezar, es como cualquier rutina, es ponerse, Pero es hay que empezar. llamarle a la gente hay que tocarle en el cerebro y decirle, que tienes 50, que tus hijos han crecido y que hay una vida por delante y que tienes una oportunidad de oro. Y si no le tocas así, son pocos los que de verdad vuelven otra vez. De hecho, siempre decimos lo mismo. Hay gente que tiene mucho dinero, mucha posición y se mueren haciendo más dinero. Porque Claro, para ellos sigue siendo el referente de su vida. No, hombre, si tienes dinero, tienes un privilegio. Lo que hablábamos, volvemos otra vez al tema del concursante de palabra. Tienes el privilegio de tener tiempo libre. Y si tienes tiempo libre, ese es el camino para entregarte al placer claro. o al juego, ¿no? También nuestro cerebro es un cerebro social, entonces aprender con otros, como lo que estás haciendo tú, es una buena medida. Aprender con otros es mejor que aprender uno solo. Y si tuvieras que dar un consejo por encima de todos, la lectura, Hombre, la lectura es una gran puerta es para el un... aprendizaje, para la imaginación, para todo. Muy bien, Ana. Y Hombre, sí, rescatar la lectura en voz alta, ¿eh? Que eso, así, eso, ¿eh? eso nos olvidamos y tiene mucho más poder que la Pero lectura. eso es difícil, ¿no? Bueno, lee a tu pareja, ya está, ya Ya. lo pruebas. Ya me dices, ¿Y los audiolibros valen para eso o no? hombre, mejor tu voz, ¿Eh? mejor tu voz. Ya, 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 pero bueno, que el que esté solo, por ejemplo, a lo mejor el audiolibro también le Bueno, ayuda. también. O leer y después hacer un club de lectura, de comentar los libros. Es verdad que nos faltan fundamentalmente iniciativas, ¿no? Yo creo que nos falta iniciativa. Claro, que lo que pasa es que siempre estamos, lo que decía antes del toc-toc, ¿no? Estamos esperando que alguien nos advierta, nos llame o que nos venga un amiguete y diga, oye, qué bueno es la meditación, qué bueno es el mindfulness, qué bueno es el pilate, qué buenos son los clubes de lectura.
pero como que nos faltara esa facultad de llevar de tener la iniciativa, ¿no? De proponerla a nosotros, como si nos lo proponen, si me entero, si me dicen, pero el O, por individuo ejemplo, hace poco ejercicio ujú, de interiorización, ¿no? De sí. retroexpresión. O, por ejemplo, ahora existen las bibliotecas humanas, ¿no? Que son espacios donde te vas a encontrar con otro para hablar sobre el otro, como si el otro fuera un libro. Sí. Entonces, estas experiencias son muy, muy, muy interesantes porque la pandemia nos ha traído mucha soledad que tenemos que combatir, porque la soledad mata. Soledad mata. Con eso quería terminar, salvo que me quieras proponer alguna cosa que se me quede, que bueno, me quedarían para estar aquí charlas y charlas, ¿no? El tema, se ha hablado tanto, se ha escrito tanto, hemos reflexionado todos tanto a ese respecto, que tampoco es que vayamos a inventar nada nuevo, pero es verdad que todavía nos queda, ¿no? Hay gente que la llevamos mejor y otros peor, hay gente que está muy sola y está sufriendo, hay mucha gente con problemas psicológicos, etcétera. Pero a ver, que ha llegado una nueva vida y que esto no se va a acabar tan pronto y no sé si hay que echar mano de la resiliencia de la que hablábamos antes o de qué, pero todavía hay que seguir advirtiendo al individuo de que nos quedan tiempos difíciles, aunque no sean dolorosos, difíciles porque mentalmente nos han presentado otro escenario diferente al que estábamos viviendo, ¿no? Sí, pero vivirlo sin miedo, o sea, con confianza, hay que reinventarse, hay que buscar nuevas maneras de hacer y de vivir, pero sobre todo con esa confianza, no con un mensaje de miedo que estamos diciendo a nuestros chicos de lo vais a tener muy mal, lo vais a tener fatal, porque lo van a tener diferente, mal respecto Correcto. a quién. Mm. Respecto a nuestra generación, hace 2 generaciones no lo van a tener peor que hace 2 generaciones, vaya, espero. Entonces, bueno, esa confianza de, bueno, hay que buscar recursos donde los haya y ponerle imaginación. Fatal es que nos invadan los nazis, estaba pensando yo, pero que no tengas trabajo, lo que nos tiene que obligar es a intentar buscar otro tipo de sociedad, otro tipo de actividad, otro tipo de rendimiento, etcétera, ¿no? Y no sé, por ahí a mí siempre me queda la sensación, a lo mejor es una sensación muy particular, ¿no? Y por lo tanto estoy equivocado, de que siempre que nos han preguntado a cualquiera que nos han preguntado, o que nos hemos preguntado nosotros, ¿va a salir mejor esta sociedad? No se trata de si va a salir mejor o peor, que todos los visos tiene de que vamos a ser y que en la adversidad la humanidad lo que ha sido más egoísta en lugar de más solidaria. En la fatalidad a lo mejor es solidaria. En la adversidad la humanidad es egoísta. Pero yo no hablo tanto de si el individuo va a ser más egoísta o menos egoísta. Yo hablo de si el individuo va a ser diferente. Es decir, si va a tener otros objetivos, otros valores, otra forma de vivir. A lo mejor por ahí sí, la pandemia nos está, o hace ya tiempo, ¿no? Que llevamos 2 años con ella, nos está enseñando que hay otra vida con la que tenemos que buscar la felicidad de otra forma, ¿no? Sí, sobre todo ese mensaje más global, ¿no? De decir, esto nos afecta a todos y por favor, ¿no? Que cada uno empiece a actuar desde su área de actuación, ¿no? Y cada uno con lo que pueda, ¿no? Pues a lo mejor, pues eso, reciclando de una manera diferente, ¿no? O ser más respetuoso con el medio ambiente, ¿no? Aunque sea un pequeño gesto, bueno, los pequeños gestos son muy poderosos. ¿Qué nos queda, Ana? Digo, que quieras o que te apetezca. No me has hablado de Tim Gennard, que sé que es un personaje importante en tu esfera, ¿no? Bueno, Tinkenar es un ejemplo de resiliencia que lo utilizamos justamente para ejemplificar, ¿no? Sobre este tema. Es un gran amigo, aparte. Tim es una persona, pues eso, que ha vivido situaciones muy, 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 muy complicadas y como diciendo, si una persona puede salir de esto, ¿no? De una manera airosa y que sea un ejemplo justamente para otras personas, bueno, pues ahí hay esperanza, ¿no? Que es lo que el mensaje de fondo de la resiliencia es la esperanza. Siempre que miramos en ese punto de adversidad, parece que lo relacionamos inmediatamente con la figura de un psicólogo. No, no, es que si usted tiene problemas de este tipo, usted lo que tiene que hacer es ir al psicólogo. Y los psicólogos tienen la credibilidad que tienen. No digo ni mucha ni poca, pero la que tienen. Y la fuerza que tienen, ni más ni menos que la que tienen. Pero es el individuo el que al final tiene que luchar y verse con los consejos que sean necesarios, incluso con la farmacopea que sea necesaria, pero es el individuo el que tiene que hacer frente a esa adversidad, ¿no? Pero bueno, Boris Cyrulnik te diría, lo que te hace ser resiliente es el otro, un otro, alguien que está ahí, ¿no? Que tú sabrás quién forma parte de tu red, ¿no? De apoyo. Si tú tienes una buena red de apoyo es mucho más fácil ser resiliente.
la iniciativa de querer salir de este pozo sí que es tuya, evidentemente, ¿no? Pero si tienes una buena red, todo es mucho más fácil. ¿A ti qué te queda de aprender en la vida, Ana? Mucho, iba a decir todo, pero mucho. Tengo muchas asignaturas pendientes y soy muy consciente además. Relacionado con tu trabajo, ¿qué es lo que te gustaría hacer o qué es aquello que ahora mismo no puedes hacer y te ves como impotente porque si pudieras llegarías hasta este Yo punto? creo que he podido hacer todo lo que quería hacer por ahora. No sé lo que queda, lo que me va a ofrecer la vida. Estoy abierta a la vida. Y tienes ganas de vivir la vida como se tiene que vivir, ¿no? Espero, espero tener ganas. Sí. ¿Algún mensaje que se nos quede y quieras trasladarle a la gente? Insisto y hago hincapié en ese punto, ¿no? Estamos siempre denostando el tema de las redes sociales porque lo reducimos a, pues eso, actitudes o a comportamientos que no nos gustan, etcétera, cuando en realidad las redes sociales son un mecanismo fabuloso para hacer lo que queramos y lo que nos apetezca y aquello incluso que puede contribuir muy mucho al beneficio de la sociedad. Nosotros en nuestra modesta medida lo intentamos a través de esta pequeña ventana, a través de esta pequeña fuga, que es nunca mejor expresado, ¿no? De la fuga. Vamos a huir de la cotidianidad y vamos a meternos dentro de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría a ti lanzarle a la gente que nos está escuchando? Que trabajemos más desde la confianza y menos desde el miedo, porque estamos en una sociedad del miedo y el miedo no nos ayuda. ¿Y cómo se radica el miedo? Pues con confianza. Confianza en uno mismo y confianza en la sociedad. En tu capacidad para hacer cosas, evidentemente, ¿no? Claro. Muy bien, Ana, ha sido un placer. Ya seguiremos charlando. ¿Cuántas horas le dedicas a la facultad? Pues todas. ¿Estás todo el día en la facultad? Bueno, en la facultad todo desde casa porque también Ya, hacemos teletrabajos, ya. pero sí, sí, sí. Y encantada de la vida, ¿no? Pues sí. Encantada de tu vida y de tu trabajo, quiero decir. Bueno, de intentar que tenga sentido también lo que hacemos, evidentemente. Naturalmente. Pues un placer ha sido. Gracias, Ana Igualmente, Forés. Cuídate igualmente, mucho. Javier. Gracias. Igualmente. Chao.